estas tres palabras: perimenopausia, menopausia y posmenopausia. Bienvenidas a Sin Reglas, un podcast donde aprenderemos sobre los diferentes temas que nos envuelven en esta etapa de nuestras vidas. Somos Lao y Vale y queremos romper las reglas juntas. Iniciemos este nuevo episodio ya. Hola, bienvenidas a un nuevo episodio de Sin Reglas Podcast. Hoy queremos hablar de algo que muchas mujeres hacen, pero pocas entienden realmente. Nos hacemos el ultrasonido, nos hacemos la mamografía y salimos tranquilas. Pero la pregunta es, ¿eso realmente es suficiente? Porque hay una realidad que incomoda. No todos los estudios son iguales, no todos los diagnósticos son iguales y no todo lo que parece bien necesariamente lo está. Según la Organización Mundial de la Salud, el cáncer de mama es el más frecuente en mujeres a nivel mundial, representando aproximadamente el 24% de los casos de cáncer femenino. Y lo más importante, la detección temprana puede aumentar significativamente la supervivencia, pero solo si se hace bien. Hoy vamos a hablar de prevención real, de lo que deberías saber antes de hacerte un ultrasonido y de por qué no es solo hacerlo, sino entenderlo. Hoy nos acompaña el doctor José Zúñiga, radiólogo especialista en imágenes médicas, con amplia experiencia en diagnósticos mamarios, que además de eso mi doctor, tengo que decirlo. ¿Cómo está, doc? Bien, gracias. Muy agradecido por la invitación. Bienvenido, doctor. Hoy queremos hacer preguntas que probablemente muchas mujeres nunca han hecho, pero que todas deberíamos. Qué emoción este episodio, porque este episodio nació porque yo fui a hacerme una mamografía como una mujer responsable que soy, y hablando con el doctor, me explicó tantas cosas que yo le dije, doc, es necesario hacer un episodio para las chicas. Y aquí estamos. Aquí estamos, doctor, y queremos empezar de una vez, porque queremos entender, ¿hacerse un ultrasonido significa estar completamente tranquila? No, definitivamente que no. Hacerse un ultrasonido es un gran paso, ¿verdad? Uh-huh. Es algo importante, pero no es una garantía absoluta de tranquilidad, lamentablemente. ¿Y qué tan común es que una mujer tenga una falsa sensación de seguridad después de un estudio? Puede suceder, de hecho, lamentablemente diría yo que es más frecuente de lo que debería, ¿verdad? Con alguna frecuencia vemos pacientes que incluso muy recientemente han sido atendidas, salieron felices, ¿verdad? Uh-huh. Tranquilas, contentas de que no había nada, y por alguna razón con el médico algo no le concuerda, algo no está bien, o la misma paciente dice, no, qué raro, esto no me cierra la matemática. Uh-huh. Entonces buscan, insisten, y uno dice, pero la acaban de ver. Sí. Y ahora, ¿qué es esto, verdad? ¿Qué cambió en una semana, en 15 días, en un mes tan drásticamente? Entonces, pues sí puede haber una falsa seguridad, lamentablemente. Doctor, ¿pero qué factores pueden hacer que un ultrasonido no detecte algo importante? Bueno, el ultrasonido característicamente se ha conocido como un estudio que es operador dependiente. Uh-huh. O sea, depende de la persona que lo hace. Ok. Hay muchas personas buenas, muchos médicos buenos ahí en la calle, ¿verdad? Pero hay otros que tal vez no ponen el cuidado suficiente, e incluso hay gente muy buena, pero muy apurada. Eso es lo que yo iba a decir. Digamos, cuando yo fui a hacerme mi primera mamografía y mi primer ultrasonido, o sea, no, yo creo que yo no duré más entre la mamografía y el ultrasonido, más de 20 minutos. Uh-huh. O sea, fue súper rápido. Cuando yo fui con el doctor, o sea, fue un ultrasonido que duramos un buen rato, el doc me explicó. Entonces, yo creo que eso hace la diferencia completamente a la hora de uno entender realmente si está pasando algo o no está pasando algo, por lo menos bajar un poco las posibilidades de eso, ¿no? Sí, ciertamente. Vea, yo mismo me doy cuenta todos los días. Yo hago una pasadita, digamos, del aparato, el transductor, que se llama el ultrasonido, uh-huh. Y la primera vueltita redonda, uh-huh. No vi nada, uh-huh. Y todo está bien. Uh-huh. Doy la segunda. Uh-huh. Yo doy todas las vueltas que tenga que dar hasta sentirme satisfecho con el diagnóstico, a conciencia. Y de ahí a la segunda, tercera, cuarta, quinta, digo, uy, uh-huh. ¿Qué pasó aquí? Aquí hay algo. Uh-huh. ¿Pero cómo no lo vi? Uh-huh.
Bueno, pero gracias a Dios lo veo tantas veces hasta que estoy segurísimo. Bueno, ya Sí. lo vi 10 veces. Bueno, ya no está, no hay nada. Ajá. Pero muchas veces, y lo digo porque lo sé, porque lo he visto, ¿verdad? Es una vueltita rapidito, no te vi nada y vámonos. Las posibilidades de detectar algo pequeño o algo sutil disminuyen radicalmente. Doctor, y una pregunta también, no sé si entra dentro del caso o es como un mito, en cuanto a la radiología, ¿ustedes se especializan más en ciertas partes del cuerpo y eso los hace como tener más perspicacia a la hora de detectar algo, encontrar algo? ¿O un radiólogo está igualmente capacitado para ver todo? Es decir, alguien que, no sé si es lo mismo, un radiólogo que solo hace mamografías todos los días, a un radiólogo que te revisa la tiroides, el intestino, esto, ¿verdad? O sea, como que están viendo muchas cosas a la vez. Claro. Bueno, el radiólogo como tal, nosotros los radiólogos estamos capacitados para ver de todo. Sí. Sin embargo, como en todo, ¿verdad? Hay especialidades, pero a la vez hay áreas de especialización. Podría ser que mi fuerte no sea la parte, digamos, de neuroradiología, ¿verdad? Entonces tal vez yo no hago tanto eso, no tengo tanto expertise, pero también, si la vida lo lleva a uno y uno ve y hace eso, inevitablemente va a desarrollar más experiencia en eso. Y lo otro son los años, ¿verdad? También, como con cualquier oficio, entre más lo hace uno, más experto se vuelve con el paso del tiempo. Pero sí, indudablemente hay un camino que lo lleva a depurar esa técnica. Doc, el cáncer de mama detectado en etapas tempranas puede tener una tasa de supervivencia superior al 90% según la OMS. ¿Qué tan importante es, ahora estamos hablando de la experiencia, obviamente del radiólogo que vamos a escoger? Porque yo creo que las mujeres realmente no le damos esa importancia. Yo tengo que decir que yo pequé la primera vez y yo fui a hacerme en el lugar más barato. O sea, yo no lo pensé en el sentido de, eso es de verdad muy importante a la hora de escoger un buen radiólogo, un buen equipo. ¿Qué tanto pesa eso? O sea, hacer siempre, inclusive el ultrasonido, con el mismo radiólogo y con el mismo equipo. Sí, sí pesa. La verdad que sí pesa y puede pesar bastante, ¿verdad? Porque, bueno, lo que hablábamos, hay algunos, la idea no es hablar más de nadie, pero bueno, ciertamente hay gente que es muy apurada, ¿verdad? Y bueno, lo que mencionaba Laura por acá, es el tema de costos, ¿verdad? Pues esto es un servicio, pero es un servicio que tiene un costo. Y la gente también busca una ganancia. Pues si el costo es mucho menor, tengo que hacerlo más rápido. Tengo que ver más, sí. ¿verdad? Para generar pues un retorno. Entonces, todo juega. Si el radiólogo que lo hace es muy apurado, es que hay gente que corre, ¿verdad? Las posibilidades disminuyen. Entonces, ciertamente, sí juega un papel muy importante. Y es que estamos hablando que el 90%, o sea, de un diagnóstico temprano tienes mayor posibilidades de supervivencia. O sea, que ahí es donde yo digo, y tengo que decir, lo repito, que cuando yo lo hice la primera vez no le di esa importancia y ahora que lo vuelvo a hacer con el doctor, ver la diferencia es muy importante. O sea, creo que nosotros no lo hablamos, lo comentamos fuera del podcast cuando decimos este tema, de esa importancia de concientizar a las mujeres, de decir, ok, no solo venga, porque uno va con mucho susto. Sí. O sea, uno va muy nervioso. Yo creo que vos no, ¿verdad? Bueno, no sé cómo te fue esta primera vez. Fue mi primera vez. Fue la primera vez. Pero yo la primera vez, y inclusive con el doctor, uno va asustado, porque usted dice... Por favor, que no me salga nada, te lo pido, señor. Creo que dentro del inconsciente colectivo ya se está implantando más, ¿verdad? Creo que nosotras somos esa generación que decimos, bueno, a partir de los 40 hay que hacerse la mamografía y el ultrasonido todos los años. Entonces, como que por lo menos uno tiene ahí la culpa, la responsabilidad de que hay que ir. Pero exacto, el siguiente paso, hay que ir a dónde, ¿verdad? ¿Cómo escoger el lugar? Exacto, que bueno, en un episodio anterior que estuvimos hablando con un oncólogo, entonces cerramos el episodio y yo, doctor, ¿a dónde voy? O sea, tengo que hacerme la primera mamografía. O sea, porque también es eso, como dicen, lo estamos hablando, escoger con mayor inteligencia y ya como tener este centro médico que me dé como esta paz, ¿verdad? Que estoy dándole como este seguimiento
año a año y también como desde el punto de vista de uno, ¿verdad? El caso personal de uno. Y quedó que, digamos, para un oncólogo o para un ginecólogo es muy importante que esas imágenes sean del mismo radiólogo y esos informes sean del mismo radiólogo para lograr ver si hay cambios en las mamas. Sí, claro. Número uno, hay un tema de confianza, Ajá. ¿verdad? Yo te contrato a vos para que me hagas un ingeniero, un abogado, un arquitecto, y yo sé que es alguien de confianza, a ojos cerrados, nada más le digo al constructor, adelante. Pero es alguien que, bueno, es una empresita nueva ahí, que X y Y hay un consultor, un arquitecto, que yo no sé quién es, puede ser muy bueno, pero no lo conozco. De ahí yo voy a estar metido en esa construcción todos los días viendo, a ver, entonces no voy a tener esa misma confianza. Y esto es un tema de trabajo en equipo también, ¿verdad? Entonces el oncólogo, de eso depende también su nombre, porque después dice, de ahí, me mandó aquí, no me vio nada y por ende, tampoco me descubrió lo que tenía que descubrirme. Entonces, hay una responsabilidad compartida. Entonces, sí, indudablemente es importante que haya una confianza y que exista ese equipo entre los médicos. De hecho, a mi prima, y no quiero asustar a nadie, pero por ejemplo, mi prima con 32 años, no recuerdo ahorita por qué razón le mandaron un ultrasonido de mamas. Y mi prima muere de cáncer de mama con 42 años, porque cuando ya se lo detectan, ya tenía metástasis. Y le habían hecho ultrasonidos y mamografías anteriores, donde le decían y le aseguraban que esa bolita que se veía ahí era grasa. Entonces ahí es donde uno a veces dice, yo decía, la verdad, la importancia de escoger el lugar y un buen médico que por lo menos baje un poco esas posibilidades. Pero yo creo que ella, si tal vez se lo hubieran, no creo, estoy segura que si ella se lo hubiesen detectado a tiempo, y esto fue un error médico, o sea, no fue un error de que es que ella se lo dejó y nunca se fue a revisar ni nada, o sea, ella insistió y nunca hubo un médico que le dijera, venga, le voy a hacer una biopsia para ver qué es esto. O sea, hasta que pasaron prácticamente 3, 4 años por ahí y ya había metástasis en hueso. Entonces, ahí es donde yo creo que es que nosotros como mujeres concienticemos de que esta responsabilidad es nuestra, ¿verdad? De escoger este buen médico. Doc, para hablar un poco de las mamas, ¿qué es tener mamas densas y por qué es importante saberlo? Ok. Bueno, la densidad mamaria tiene que ver con la proporción de tejido que hay dentro de la mama. Vamos a tener 2 tipos de tejido. La mama de toda mujer va a tener grasa y va a tener glándula. ¿Okay? Indistintamente del tamaño de la copa. Porque es que a veces es como, ay no, mi mama es pequeñita, todo bien. Es cierto. Y puede ser una mama terriblemente difícil de diagnosticar. Y a veces como, ay no, esa tiene un busto muy grande, esa seguro es terrible. Y de repente es facilísimo porque es una mama muy grasa. Entonces, ¿qué nos determina la densidad? La proporción de glándula. ¿Qué es la glándula? El tejido que produciría leche. Haya o no haya nunca un embarazo. El tejido mamario está ahí para producir leche, ¿verdad? Aunque nunca quedes embarazada, esa era su función. Entonces, el tejido glandular mamario, el que produciría leche en proporción con la grasa. Si tienes mucha glándula y poquita grasa, independientemente del tamaño, ¿verdad? Pero en la copa que sea, hay más glándula, es una mama de alta densidad. Si la mama es de mucha grasa o de más grasa que glándula, es una mama de baja densidad. Nosotros manejamos, de acuerdo a una clasificación internacional, 4 grados, ¿verdad? Manejamos, son por letras, la mama A, B, C, D. La A es una mama que es casi que puramente grasa. Ves banditas de glándula por ahí dispersas, poquitas. Que no importa si son grandes, o sea, tiene más grasa que tejido. Indistintamente del tamaño. La B es una mama que ya tiene más glándula, pero aún así predomina la grasa. Okay. Le llamamos una mama con tejido fibroglandular, que se llama la glándula, disperso. La C es una mama que ya le llamamos heterogéneamente densa. Ya empieza a haber un predominio de la glándula. Y la D, que le llamamos mamas de alta densidad o también mamas extremadamente densas. Estas, la C y la D, son más difíciles de diagnosticar. Las lesiones se pueden esconder y
tienen además la particularidad de que no es un 1% de la población. Ajá. Más o menos es la mitad de la población. Wow. Entonces hay muchas mujeres en la calle con mamás muy densas, Ajá. ¿verdad? Entonces, ¿qué es el tema? La conciencia. Una mujer con mama densa, primero que todo, cuando ya está en edad de mamografía, siempre, sí o sí, debe acompañarse de ultrasonido. Siempre. O sea, no hay que esperar a que, si el radiólogo me recomienda. No, no. O sea, es una norma, es una ley. Okay. Sí o sí debe hacerse. ¿Por qué? Porque la mamografía solita tiene menos capacidad para detectar algo. Ok. Y te explico por qué. En la mama más grasa, vamos a tener, digamos, en el fondo de la mamografía es un fondo negro. Ajá. ¿Ok? Lo que le pongamos va a alterar ese fondo. La grasa se ve negra. Entonces, en una mama que es de predominio graso, ese fondo se va a mantener siempre más negrito. Y las lesiones van a ser siempre blancas. Entonces, si yo tengo una lesión blanca en ese fondo negro, va a sobresalir. Okay. Como, yo le digo como un cielo estrellado. O sea, ves Ajá, la estrella ajá. fugaz en medio de la noche. Pero si la mama es más densa, más glandular, entonces el fondo empieza a tornarse blanco. Pero la lesión sigue siendo blanca. Ajá. Ok. Entonces, Cuesta más distinguirla. es como encontrar el conejito blanco en la nieve. Ajá. Sí. Es mucho más difícil. Ajá. Entonces requiere más cuidado, más pericia, más insistencia. Y en el caso del ultrasonido, sí es más fácil detectarlo. El ultrasonido tiene mayor habilidad De para movimiento. diferenciar entre los tejidos, además de que es un estudio dinámico, Ajá. ¿verdad? Entonces también uno puede enfocarse, insistir, Ajá. pasar por una zona, por otra, ¿verdad? Entonces nos ayuda mucho a veces a hacer desempates, ¿verdad? De algo que uno dice, uy, porque en la mamografía yo puedo ver, hay una zona que se ve más densa y tal vez era solo tejido. Hay que recordar que la mamografía es un sanguchito, ¿verdad? Que comprime la mama. Es incómodo, no es tan A mí no me doloroso. duele, a mí no me duelen las mamografías. Es tengo que incómoda decirlo. y depende obviamente gato, también sí. de la sensibilidad de la mujer, pero al final hace un sanguchito y ahí se comprime todo. Entonces algo puede quedar superpuesto. Y de hecho es algo importante para la mujer. La mamografía con algo anormal, fuera de lo normal, es sumamente frecuente. No Ok. quiere decir que ella tiene algo malo y hay que perderle el miedo. ¿Por qué? Porque esas superposiciones se dan constantemente, ¿verdad? Entonces, nosotros necesitamos hacer técnicas adicionales que nos permitan diferenciar si es algo real o si era solo superposición. Ok. Yo tengo una pregunta. Bueno, y también un comentario. Me hice la primera mamografía ahora en marzo y debo decir que de alguna manera también hay como un miedo colectivo que nos meten a todas. Y sí, sí duele y sí, sí es incómodo, pero también es algo tan rápido que yo creo que también A le mí no me metemos más duele. miedo de la cuenta. Tengo que decir que eso depende. Con Porque todo a y mí la- nunca me ha dolido la mamografía. Bueno, y con todo y que la muchacha me dijo, hay que hacerle 2 tomas más porque como usted tiene implantes. Eso es lo que yo iba a hacer. Hay que preguntar. Era vamos, ajá. que era uno, digamos, de los mitos que yo había escuchado en algún momento. Yo tengo implantes hace muchos años y en algún momento por ahí oí, es que cuando uno tiene implantes en los pechos no se puede hacer mamografía. O sea, chicas, no, sí se puede. Pero doctor, ¿cuál es la diferencia? Digamos, porque uno dice, tan fácil que es hacerse un ultrasonido. O sea, ¿cuál es la importancia del examen como tal de la mamografía? Que viene haciendo, ¿verdad? Como tan incómodo y tan... Sí, de hecho, bueno, es una pregunta que nos hacen bastante frecuente. Es como, Doc, entonces, ¿me puedo quedar solo con el ultrasonido? La, Sí, uno siempre anda la respuesta es que no es lo ideal. Dice, pero ¿cuál es mejor? Y es que los dos juntos. ellos no compiten. Son hermanitos. Exacto, son hermanitos. Y a los hermanitos usted no los pone a competir cuál es el mejor, ¿verdad? Entonces, ellos se ayudan. Lo que no ve uno, lo ve el Pero- Se otro. complementan. Hay algunas cositas que se ven solo en mamografía. Ok. Si bien es cierto, es más habitual que en la mamografía haya algo que quedó en duda o que no se vio y que el ultrasonido lo pesca, en la mama densa, también está el escenario contrario, ¿verdad? Ok. Por ejemplo, las microcalcificaciones es uno de los hallazgos que se ve especialmente por mamografía, pero que por ultrasonido no tienen tanta visibilidad. Ok. Ok. O las asimetrías, ¿verdad? Las mamas Ajá. son como la imagen en el espejo.
Generalmente. Todos tenemos diferencias ocasionalmente, pero en general, entonces yo me veo frente al espejo, pongo la mano frente al espejo y mi mano debe verse igual que la otra. Ay, Pero de qué repente, interesante. si yo veo que una mama se ve así y la imagen de la otra es así, entonces uno dice, o aquí me falta esto, o aquí me sobra esto. Ok. Pero es algo que ya llama la atención. Entonces uno dice, bueno, entonces la mamografía viene a ser ese mapa, ¿verdad? Como que entonces el ultrasonido me dice, enfóquese aquí, Ok. porque algo está pasando ahí, ¿verdad? Wow. Entonces viene siendo ese mapa que nos orienta. Yo no tenía idea que las dos mamas eran iguales. Sí, deben O en sea, la medida por lo menos posible. es, Sí, ajá, digamos que Muy es la primera similares. vez que sé eso. sí. Ok. Ay, Dios. Yo tengo una pregunta con el tema de los implantes Ujú. y con el tema de dar de mamar. ¿Cambia el hecho de dar de mamar y cambian las mamas cuando tenemos o las mujeres tienen implantes? ¿Hay algún cambio o no? Con la lactancia y con los Ajá. implantes. Es correcto. Ok. Con la lactancia, sí cambian, definitivamente. Y como, digamos, si cambian ahí, digamos, cuando vamos de mamar, y si tenemos 1 o 2 o 3 o 20 hijos, ¿es lo mismo No. o van cambiando diferentes? Sí, no, cambian en el momento de la lactancia, cuando hay producción de leche. Y no importa cuántos hijos hayamos tenido. No importa. Ok. No, cambian en el momento. Ya te digo con los implantes, pero con la lactancia sí cambian. De hecho, yo tengo una paciente, ¿verdad? Que cuando ella estaba embarazada, le encontraron una lesión y por imagen le dijeron, se ve fea. Ujú, Y le hicieron una biopsia. Entonces la vio X especialista en patología ujú. y lo diagnosticó como cáncer, Ok. con 5 meses de embarazo. Entonces imagínense la tragedia, ¿verdad? Ay, Un caos. Ajá. Entonces el oncólogo la ve, ¿verdad? Y dice, no me calza. Hay algo que no. Porque los oncólogos desarrollan ese olfato. Claro. Un buen oncólogo, uno no entiende cómo, uno no sabe cómo, pero un buen oncólogo dice, Ujú. no me hace clic. O por el contrario dice, algo no me huele bien. Ellos tienen eso. Ellos desarrollan esa habilidad. Entonces el oncólogo dice, algo no me cierra. Entonces me dice, vos podés revisarla otra vez. Y me dice, es que ya tiene un diagnóstico de cáncer. Le digo yo, pues lo que tenés que hacer es operarla. O dice, no, es que no estoy convencido. Ujú. ¿Verdad? Entonces, yo la veo y cuando yo la veo, yo digo, vieras que no me parece tanto que sea. No estoy tan convencido. Entonces, como ella ya tenía una biopsia, para no repetir la biopsia, porque había duda, Sí. se le llevó la biopsia a otro especialista en patología. Ok. La Que- misma muestra. La misma que ella ya tenía para no punzarla otra vez. Claro. Y este especialista en patología, que tiene mucha experiencia, mucho colmillo en mama, dice, no es cáncer. Son cambios asociados al proceso de lactancia. Todavía no está dando de mamar, Ajá. pero ya tiene 5, casi 6 meses de embarazo. Ajá. Su mama Ya es la otra. tiene. Ajá. Ajá. Y fue un diagnóstico difícil. Y sostenerle a una mujer que está Qué embarazadita, duro, esperando y qué decirle, duro. Sí. o sea, el peso, decirle, no te vamos a hacer nada. Ujú, No hay que operarte, no hay que darte quimio, no hay que... ujú. Son esos casos difíciles, ¿verdad? Muy difícil. Pero bueno, para darte una idea, digamos, de los cambios que puede haber con la lactancia, sí, ciertamente hay cambios. Con los implantes, no. Con los Ok. implantes, la mama sigue siendo igual y se pueden hacer todos los exámenes igual, incluso biopsias, incluso todo lo que haya que hacer, lo podemos hacer. O sea, va a ser, Una- si es densa y si es, Ajá. eso no importa. Igual. Ok. Y en la posición del implante, porque por ejemplo en mi caso yo sé que yo los tengo por debajo de los músculos pectorales, entonces todo lo que es la mama como tal está solita, por así decirlo, Sí. pero sé que hay otra opción que es como más superficial, ahí No afecta. no afecta. No afecta. Porque indistintamente, la glándula, Ujú, aunque esté el músculo de por medio o no, Ujú. ¿verdad? En el Ujú. implante, la glándula siempre va a estar afuera. superficial, va a estar, Ajá. exacto, arriba. Entonces, Y un posible problema es afuera. es correcto, la en glándula. la glándula. Ok.
Doctor, ¿las mujeres en perimenopausia, menopausia tienen cambios en la densidad, digamos, además de lo que hemos hablado de la lactancia o... Sí, sí tienen cambios en la densidad y normalmente y tradicionalmente sabemos que conforme pasan los años, la densidad puede ir bajando. Hay lo que se llama un recambio o sustitución grasa. Pero, esto tampoco es para decir, bueno, ya yo tengo cierta Se me va a relajar. ya ahora sí las mamas se me volvieron grasas. O sea, es algo sutil. Es algo sutil y histológicamente, digamos, viendo el tejido al microscopio, se puede ver que sí, que hay muchos cambios y demás. Pero en la imagen no es tan evidente, ¿verdad? Ok. No es algo que siempre, mira, ya tenés 5 años de que entraste en la menopausia. Ya tenés la mama grasa. No, así no va a suceder. Y son cambios sutiles y lentos. O sea, nosotras conservamos, a pesar de que ya no estamos en un periodo de reproducción Ajá. activo o demás, o sea, la mujer conserva sus glándulas hasta el último día. Exacto. Ok. Así tal cual. Qué interesante. ¿Sigues tú? Sí, ¿la menopausia, doctor, reduce el riesgo o simplemente cambia la forma? Vea, paradójicamente, ¿verdad? No toda enfermedad mamaria, pero mucha de la enfermedad mamaria y la enfermedad oncológica, o sea, el cáncer, va a estar ligado con una carga hormonal, ¿verdad? Estrogénica. Y con la menopausia, Bajan las hormonas. exacto. Entonces podríamos decir, ya a los 50 me salvé, Ajá. ya esa cochinada ya deja de existir. Pero no, porque paradójicamente, ¿qué nos dice la estadística? Aumenta, porque ¿Cuál es el de hecho, pico? por eso le decía, se nos dice que hay que empezar a hacernos estos estudios de mamografía y ultrasonido a partir de los 40, que es cuando ya las mujeres estamos entrando en estas etapas de perimenopausia. Correcto. Entonces, y estadísticamente el pico todavía anda por ahí a los 50, que lamentable y tristemente se va corriendo, ¿verdad? Y cada vez encontramos cada vez hay mujeres más jóvenes. Pero anda por ahí digamos que en la periferia, los 50. ¿Cuál es la importancia? Bueno, ya lo hemos dicho, pero repitámoslo una vez más. La importancia de que las mujeres sepamos qué tipo de mamas tenemos. ¿Por qué? Porque en serio, yo no tenía idea. Lo de la densidad. Sí, Sí, el tipo de mamas. O sea, por ejemplo, yo sé que tengo la 3. Ajá, Ajá. exactamente. Pero si ustedes me preguntan a mí, en la primera, a mí nunca me explicaron qué tipo de mamas tengo. Entonces yo sé que mis mamas tienen mayor riesgo a que no se vean las lesiones tan fáciles. Okay. Y hay que ponerle más atención. Entonces, por ejemplo, vos como paciente tienes ese poder de tener esa educación y decir, cuando estás con el radiólogo, de que te insista un poco más a la hora de la revisión. Exactamente. Sí, como lo acabas de decir, ¿verdad? La información es poder, ¿verdad? De hecho, en Estados Unidos, ya en muchos estados existe regulación sobre la obligatoriedad de que se informe a la mujer el tipo de mama que tiene. O sea, que es obligatorio anotar. Esta clasificación que utilizamos es un asunto universal. No es del centro en el que yo trabajo o de Costa Rica. No. Es mundial. Hay un consenso al respecto. Y por ende, si usted se va a China, se fue a vivir a China y usted se lleva los estudios, el tipo de densidad aquí y en China es el mismo. Entonces, en eso hay un consenso. Por eso es que es tan importante que se anote y que quede registrado. ¿Por qué? Porque entre más densa es más difícil detectar. Sí. Pero también hay más riesgo. Estadísticamente el riesgo aumenta. Ahora, no voy a decirle, tiene un 15% más de riesgo, un 20, un 50. No llega a ser tanto realmente, pero sí el riesgo es mayor. Okay. Entonces, la concienciación de la mujer de conocer qué tipo de mama tiene, de alguna manera tiene que calar en decir, pucha, tengo que pellizcarme. Claro. No, o sea, nunca es bueno confiarse, pero sí es cierto Exacto. que te da esa banderita roja de decir, ok, yo tengo que ser muy disciplinada con mis chequeos porque yo, por ejemplo, en mi caso, yo sé que tengo una mama densa y yo eso fue nuevo y lo descubrí este año, con 42 años. Entonces, creo que esta parte de que todas sepamos, yo le contaba a mis amigas y yo le decía, ¿ustedes saben qué tipo de mama tienen? Vean, se lo juro que ninguna me pudo decir. Ninguna, o sea, ay no, eso existe. Existen diferentes tipos de mama. Y yo, sí.
O sea, yo todo esto me di cuenta mucho yendo con José, porque no entendía bien cómo funcionaba el asunto, a pesar de que había tenido antes exámenes, que nunca me habían explicado, siempre habían dicho, tenías unas mamas súper lindas, y yo, Ay, muchas "Chabla, gracias. muchas gracias. Ay, me iba. Ajá. Pero Doctor, retomando un poco el tema del examen como tal, ¿qué diferencia hay? Hablamos del tiempo y de la perspicacia del doctor, de la experiencia que tenga en el examen, pero ¿qué diferencia hay entre un ultrasonido bien hecho y uno que no lo está? ¿Cuánto tiempo debería de durar un estudio completo? Porque Laura decía ahora eso, que salí corriendo la primera vez, o sea, ¿cuánto? Bueno, es relativo. Es relativo. O sea, yo podría decirle aquí 30 minutos, 28, 20. Realmente no podría estandarizarlo tanto porque, por ejemplo, si yo hago un ultrasonido de una mujer que tiene una mama que es predominantemente grasa, pequeñita, porque también el volumen sí va a influir. Ajá. Pues, obviamente, cubrir más volumen con el Claro. ultrasonido pues va a tomar más tiempo. Pero si una mama pequeñita que ya tiene mamografía, que se ve enteramente grasa, que no hay sospecha alguna, etcétera, posiblemente lo va a hacer más rápido. Entonces el tiempo va a variar, va a variar. Pero digamos, las pacientes lo perciben. Eso es a lo que quería llegar, ¿verdad? Como que esta persona que nos está escuchando diga, ¿será que me lo habrán hecho bien o no? O sea, es que yo creo que uno no lo percibe. Por ejemplo, cuando usted va la primera vez, usted fue de esta año la primera vez. No tiene un criterio anterior para saberlo. Si lo que usted le hicieron está bien o no. Yo me enteré, en serio, yo me fui la primera vez y yo, ¡uhú! O sea, iba con toda la relación del mundo cuando tenés unas mamás muy lindas y no me explicaron nada. O sea, si uno tuviera que hablar O de sea, un tiempo, así como muy hacer un corte de referencia, así como un tiempito mínimo. Ajá, Que yo, ajá. puchica, ya si duraste menos, yo diría que te faltó. O sea, si duraste menos de unos 15 minutos haciendo un ultrasonido, pucha, o sea, estás muy apurado. Pero yo le puedo decir, yo he tenido pacientes y yo me atraso. A veces en la consulta digo, ya me atrasé, ¿verdad? Ujú. Pero yo tengo pacientes que yo digo, y yo, ¿verdad? Digo, ay, pucha, y una y otra, y dura 1 hora. Porque hay mamas de mamas. Es la insistencia. Y entonces es la ajá. mama difícil, ¿verdad? Sí. Y más cuando la paciente me dice, porque vea, esto es trascendental. ¿Quién se conoce mejor el cuerpo? Sí. Que la dueña. Sí, es cierto. ¿Verdad? ajá. Entonces yo le digo, vea, usted tiene una ventaja, porque usted se puede revisar, y aunque yo le digo, no se revise todos los días, porque más bien puede generar una ansiedad, Sí. hasta una inflamación Ujú. que no es real, pero se puede revisar con alguna constancia. Entonces, usted tiene una ventaja que no tenemos los médicos, porque usted se revisa con más frecuencia. Usted es la que se ve, ¿verdad? Esto es la que se nota. Entonces, cuando la paciente le dice a uno algo, uno tiene que poner atención. Eso es trascendental. A veces uno mismo, yo le digo, vea, yo tampoco soy perfecto. Y tal vez yo digo algo que pasé y tal vez yo dije, no, tal vez no es mayor cosa. El paciente, doctor, pero es que vieras que yo... Y uno empieza a decirle, uno dice, ay, mira. Y sí, a veces termina haciendo biopsias uno de algo porque hay una duda. Claro. Y eso es lo importante. Si hay una duda y hay que hacer una biopsia, se hace y se aclara la duda. El asunto es no quedarse con la duda, porque eso es lo que es peligroso. Doc, para ir cerrando, porque este capítulo está muy bueno, pero se nos está haciendo muy largo. ¿Qué cosas no deberíamos, de qué cambios no deberíamos ignorar las mujeres en nuestros senos, además de lo que nos podemos ver en los estudios y todo esto? Porque, por ejemplo, yo bajé muchísimo de peso y obviamente mis mamas cambiaron, porque pasé de tener unas mamas mucho más grasas, me imagino yo, porque las tenía más grandes, a tenerlas súper pequeñitas. O sea, yo hice un cambio muy radical, como de los 38 a los 40, digamos. O sea, pasé de una copa D a una copa, creo que ya. O sea, creo que hasta eso podría decir. Okay. Y que, obviamente, como usted decía, nosotras somos las dueñas de la situación y sabemos, ¿verdad? Y uno le pone atención y todo el asunto. Pero, ¿qué cambios deberíamos no ignorar las mujeres? Claro. Y decir, no, o sea, si estoy viendo esto, mejor me voy a hacer un estudio por aquello. Ok. Bueno, con respecto a lo de la grasa, que es un tema, y el tamaño, ¿verdad? Ajá. Sí es la grasa.
generalmente las mujeres dicen, qué cólera, ¿verdad? Pierdo peso y lo primero que pierdo es el Ajá, tamaño del son seno. los senos. Ajá, Qué ajá. cólera, ¿verdad? Y sí es cierto. Yo Es soy muy porque- feliz, tengo que es porque, decirlo. es porque pierden grasa. Sí, pero es yo soy muy cierto. feliz desde que yo soy de las team pequeñitos. Pero bueno, lo que no hay que ignorar Ujú. es, número uno, cualquier cosa que a usted le llama la atención. Ujú. Porque es que no importa, o sea, si usted tiene duda de algo, Sí. insista, ¿ok? Pero bueno, ya desde el punto de vista clínico como tal, hundimiento del pezón. Ujú. Ujú. Ahora, el pezón es una estructura que tiene movilidad, ¿verdad? Puede hundirse, se vuelve a salir, Ujú. ¿verdad? Con el roce, el estímulo, el cambio de temperatura, eso es normal. Pero de repente usted dice, hace 3 meses se hundió Ujú. y no se sale. Y yo trato como hacer un Ajá. estímulo y no sale. Ajá. Hay que ponerle cuidado. Eso no significa que es cáncer, pero hay que estudiarlo. Claro. ¿Ok? Ajá. Hundimiento, retracción de la piel. Algo tan simple como un camanance. Ok. Ay, qué lindo el camanancito que me salió. Camanances lindos son los cachetitos. Ok. Ah, ok. En un seno, No. no. Ok. ¿Ok? Hay que ponerle mucho cuidado. Puede ser la única señal visible de que puede haber un cáncer. ¿Ok? Ok. Salida de sangre por el pezón. Ujú. Ajá. Especifico sangre porque con relativa frecuencia puede haber salida de secreción por el pezón, Ok. que no es necesariamente tan relacionada a un proceso potencialmente maligno. Ujú. ¿Ok? Pero salida de sangre es una señal que habría que ponerle cuidado. ¿Ok? Sin embargo, nuevamente, para no asustar de más, no todas las veces que sale sangre por el pezón es cáncer. Hay Ajá. patología benigna Ujú. frecuente que puede generar salida de sangre, pero hay que estudiarla. Ujú. ¿Ok? Por supuesto, asimetrías, Ujú. ¿verdad? La mujer se ve al Ujú. espejo, levanto aquí, veo algo que se me jala aquí diferente, yo antes no tenía esto y ahora sí. O que una levante Cambios. más que la otra o cosas así. Claro, exactamente, cambios. Ujú. Cambios en el patrón que se venía viendo. Ok. A todo esto hay que ponerle cuidado. Ok. Doctor, muchísimas gracias. Hoy entendimos que prevenir no es solo cumplir, es entender, cuestionar y decidir mejor. Doc, último mensaje a las mujeres y dónde lo podemos encontrar. Bueno, yo les diría que, primero que todo, no tengan miedo. Que se hagan los exámenes. Hay pacientes que dicen, yo no me hago porque el que busca encuentra. Y yo le digo, sí, precisamente. Eso es lo que quiere decir. Eso es lo que queremos. A tiempo, A encontrar a tiempo. tiempo. Exactamente. Cualquier cosa que aparezca, si aparece a tiempo, es 100% curable, Ujú. tratable. Y esa es la gracia, Exacto. ¿verdad? Entonces, no tener miedo, tratar de ser constantes, a veces cuesta y uno entiende que se enredan con la vida y pasa una cosa y otra, pero tomarlo como una responsabilidad, con la seriedad que Ujú. amerita, ¿verdad? Y tratar de ser puntuales, de no dejar que pase mucho tiempo, porque a veces se dejan pasar Ujú. años Ujú. y es frecuente. Pero que no tengan miedo, que traten de asesorarse bien, de acercarse a personas de confianza, médicos de confianza, ¿verdad? Que puedan orientarlas bien. Ujú. Y básicamente. Y bueno, nos pueden encontrar en centro. Ahora, bueno, estamos haciendo un relanzamiento. De hecho, nos estamos mudando. Ah, ¿en serio? Sí, sí. Estamos cruzando la calle. ¿no? Ah, Ok, bueno, que cerquita, no muy largo. cerca de ok, donde ok. estamos. Sí, sumamente cerca. Pero entonces, nos hemos ahora, vamos a crecer, estamos creciendo. Entonces, ahora es un centro radiológico catedral. Ujú. Hemos sido imágenes médicas catedral, pero Ajá. bueno, entonces ahora estamos como centro radiológico catedral. Estamos ya abriendo nuestras puertas en el nuevo centro, en el nuevo edificio, que está literalmente cruzando la calle. Ok. Más allá de la broma, sí está cruzando la calle y nos pueden encontrar por allá en las redes sociales. Aparecemos aún y de momento como imágenes médicas catedral, en general en todas las redes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Con ¿Verdad? mucho gusto. No se trata de vivir con miedo, se trata de vivir con información. Acuérdense que el 90%, tenemos un 90% de posibilidades de supervivencia. Sí, lo hacemos con A tiempo. tiempo. Porque tal vez el problema no es porque no te estás revisando. Es que no sabías qué revisar.
Doctor, demasiadas gracias. muchísimo Demasiadas gracias. Y Esto fue Sin Reglas Podcast. Nos vemos en el próximo episodio. chao. Chao. Gracias. Si querés seguir educándote sobre temas de menopausia, nos vemos en el próximo episodio para seguir rompiendo las reglas juntas. Nos despedimos. Podés encontrarnos en sinreglascr.com o en nuestras redes Sin Reglas CR.